Hola a todos, en este directo vamos a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, así que vamos a ello. Aquí, como veis, tenemos una ecuación. ¿Por qué? Porque es una igualdad, algo igual a algo, y además uno de los términos es una incógnita, es una letra, en este caso la x, no es conocido, no es un valor numérico. Entonces tenemos que conseguir averiguar el valor que debe tener esa x para que la igualdad se cumpla. Y es una ecuación exponencial porque esa incógnita, la x en este caso, está en el exponente, por eso se llama exponencial. Este tipo de ecuaciones tienen diferentes formas de resolverla según la ecuación que tengamos. Lo primero que se intenta es a ver si podemos conseguir una misma base transformando los números. Imaginaos que aquí tuviéramos un 4, pues el 4 podríamos escribirlo como 2 elevado a 2 y entonces ya conseguiríamos misma base. Y al tener misma base igualaríamos los exponentes. Pero este no es el caso. 3 y 2, la base 3 y la base 2, no podemos hacer ninguna descomposición ni expresarlo de manera que nos surja una potencia con la misma base. ¿Qué hacer en esos casos? Pues ahí lo que hacemos es aplicar logaritmos en ambos miembros. Y escribimos esto. Y una vez aplicados los logaritmos, aplicamos las propiedades de los logaritmos. Recordamos que el logaritmo de una potencia se puede expresar también como ese exponente de la potencia multiplicando al logaritmo. Y aquí lo mismo, el exponente, y aquí veis, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué hacer? Como veis, aquí tenemos el término de x y el término de x. Pues podemos pasarlo todo al mismo lado para tener esos términos semejantes. Pues vamos a poner los términos de x aquí. Para despejar este término de x tendríamos que restarlo en ambos miembros de manera que nos queda. Y aquí igual a 0. Y ahora resulta que aquí tengo una resta en la cual tienen un factor común, que es la x, ¿lo veis? Este primer término de la resta, si extraigo ese factor común x, me queda logaritmo 3, y si de aquí extraigo la x, me queda logaritmo 2. Y ahora aquí ya puedo despejar la x. Como x está multiplicando a todo este paréntesis, para despejar todo este paréntesis tendría que dividir por todo este paréntesis, de manera que me queda aquí x y aquí 0 partido de todo esto. 0 partido de logaritmo 3 menos logaritmo 2, que al fin y al cabo, si es 0 entre algo, x es igual a 0. Y ese sería el valor que debería tener la x. Una vez que hallamos ese valor de x, debemos comprobar a ver si es verdad que se cumple la igualdad con ese valor, porque no todas las soluciones que averigüemos tienen por qué validar esta igualdad, esta ecuación. Entonces vamos a comprobar. Si 3 lo elevo a 0 es igual a 2 elevado a 0, sí, 3 elevado a 0 es 1 y 2 elevado a 0 es 1. O sea que efectivamente esta es solución para esta ecuación. Vamos ahora con esta ecuación que es un poco más complicada. Como veis, he modificado este exponente para que veáis qué sucede al modificarlo de esta manera. Pues hacemos lo mismo, como no podemos conseguir en la base esa misma base con ninguna transformación, pues vamos a aplicar logaritmos. Al aplicar logaritmos, ahora aplicamos las propiedades para bajar, entre comillas, bajar este exponente, ¿no? Multiplicando. Además lo pongo entre paréntesis, porque si no pongo paréntesis, el único que multiplica el logaritmo es 1, y no, yo lo que quiero es que todo el exponente multiplique al logaritmo. Y aquí x multiplicando al logaritmo 2. ¿Veis? Lo que he hecho con los exponentes, ponerlos delante del logaritmo multiplicando, una de las propiedades de los logaritmos. Y ahora lo que tengo aquí es una cosa bastante interesante. Tengo esto multiplicando a esto y esto multiplicando a esto. Pero aquí hay dos términos, pues vamos a hacer la distributiva, vamos a multiplicar x por logaritmo 3
y este menos 1 por logaritmo 3, que sería menos logaritmo 3, igual a x logaritmo 2. Vamos a despejar a un lado los términos que tiene la x, que serían este y este. Lo vamos a poner en este lado de la igualdad. Para ello vamos a despejarlo. ¿Cómo lo despejaríamos? Restando x logaritmo 2 en ambos miembros, de manera que nos quedaría... Y este lo despejamos al otro lado, de manera que nos quedaría esto. Y ahora hacemos lo mismo que antes. ¿Veis? Al final estamos siguiendo como los mismos pasos. Es, una vez que he bajado el exponente, si solo tenía un término era sencillo porque directamente hacía este paso, que era los términos que tienen x. Si tenía una resta o una suma, extraigo el factor común. Pero aquí hemos tenido que hacer un paso antes. Multiplicar, porque no solo había una x multiplicando, había una resta multiplicando. Entonces hacíamos la multiplicación y ahora ya que hemos organizado los términos con x a un lado y los términos sin x a otro, vamos a hacer ya lo de extraer factor común. Si extraigo la x de factor común, aquí me queda logaritmo 3 y aquí logaritmo 2. Y aquí logaritmo 3 a la derecha del igual. Y ahora ya puedo despejar este paréntesis y dejo la x sola, de manera que para despejar lo que tendré que hacer, como aquí está multiplicando, podemos dividir entre logaritmo 3 menos logaritmo 2, de manera que aquí me queda 1 y aquí me queda logaritmo 3 entre logaritmo 3 menos logaritmo 2. Y este sería el valor de x. Si queréis dar un valor numérico aproximado, calculáis, podéis hacerlo con la calculadora, logaritmo 3 os saldrá un valor decimal y en el denominador logaritmo 3 menos logaritmo 2 lo restáis, luego dividís lo que os dé arriba con lo que os dé abajo y os saldrá un decimal. Pues ese sería el valor aproximado numérico. No es necesario, cuando estamos trabajando con exponenciales, normalmente si nos salen logaritmos al final de la solución, no tenemos que calcular el valor, normalmente, salvo que os lo pidan. Entonces, esta sería la solución de esta ecuación. Aquí tenemos otra ecuación, exponencial además, porque la x, como veis, está en el exponente, en este caso, de esta potencia. Tendríamos que primero intentar ver si conseguimos una misma base, pero imposible. Con el 5 y el 73 no podemos. Entonces ahí es cuando ya decimos, pues venga, aplicamos logaritmos. Una vez que aplicamos logaritmos, ahora aplicamos la propiedad de los logaritmos, de que si tengo el logaritmo de una potencia, el exponente va a multiplicar todo el exponente al logaritmo de esa base. Y aquí logaritmo 73. Bien. Si está todo este término multiplicando a este término, despejo dejando el 3x menos 2 a este lado del igual. Y como despejo esto, como está multiplicando, puedo dividir entre el logaritmo 5. Y es que ahora lo tengo mucho más fácil, claro. ¿Veis el paso que he hecho? No tenía por qué multiplicar y luego lo otro era mucho más complicado. Y ahora, para despejar, bueno, aquí ya no necesito el paréntesis porque ya no está multiplicando esto. No necesito marcar como un solo término. Ahora voy a despejar. Primero despejaré el menos 2, sumando 2, ¿no? Pues ya está. Tengo logaritmo 73 partido de logaritmo 5 más 2, porque está aquí restando, sumamos 2. Y ahora el 3, como está multiplicando, tendré que dividir entre 3. Pero divido entre 3 todo. Es decir, es logaritmo 73 partido de logaritmo 5 más 2, todo ello entre 3. Y esta sería la solución final de la x. ¿Veis? Mucho más sencillo. Aquí lo mismo que antes, cuando nos sale logaritmo al final en la solución de la x, no tenéis por qué calcular el valor. Pero si os exigen calcular el valor decimal aproximado del valor de la x, pues halláis el logaritmo 73 en la calculadora, lo dividís entre el valor del logaritmo 5, le sumáis 2 y lo dividís entre 3 y os saldrá ese decimal, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos una ecuación también, porque es algo igual a algo, en este caso todo esto igual a 0, y además uno de los términos es desconocido, es una letra, la x en este caso,
Pues bien, para averiguar ese valor de la x, teniendo además logaritmos, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero de todo vemos que es logarítmica porque hay logaritmos, ¿verdad? Logaritmo de esta expresión, logaritmo de esto. Tenemos la misma base en los logaritmos, eso también es importante. Y entonces yo debo conocer aquí una propiedad de los logaritmos que me decía que de la misma base, ¿vale? O sea, tenemos aquí la misma base, entonces podemos aplicar esta propiedad. Si tengo dos logaritmos restándose, puedo expresarlos. Logaritmo 5 de 3x entre el argumento de este logaritmo, 2x más 1. Una resta de dos logaritmos se convierte en un logaritmo de la división de esos dos argumentos. Argumento es esta parte del logaritmo. Y ahora aquí ya tengo un logaritmo. Y aplico la definición de logaritmo. Un logaritmo, recordamos, es la base elevada a esto, me tiene que dar el argumento, ¿verdad? Pues lo escribo. 5 elevado a 0 tiene que ser igual a 3x partido de 2x más 1. Y ya voy a resolver el logaritmo. 5 elevado a 0, 1, recordad. Exponente 0, resultado 1. 3x partido de 2x más 1. Y aquí tengo ya una ecuación sencillita que puedo resolver sin problema. Tengo una ecuación en este caso racional, porque tengo x en el denominador. Pues venga, vamos a despejar. Este denominador, para despejarlo puedo multiplicar por 2x más 1 en ambos miembros. Entonces 2x más 1 por 1 me quedará así. Y si multiplico todo esto por 2x más 1 me queda simplemente 3x, porque se me simplifica con el denominador. Y ya tengo una ecuación sencillísima. 1 igual a, aquí despejo la x, aquí no habría que tener ya a estas alturas problemas para despejar. Resto 2x, me queda x. X igual a 1, o 1 igual a x es lo mismo, ¿vale? Y ahora esto tendríamos que comprobar si efectivamente cumple lo que acabamos de ver. Entonces lo podemos hacer o aquí o en esta expresión que ya está como más resumida. Entonces si yo sustituyo la x por 1 me queda 3 por 1 que es 3. Y aquí 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 partido de 3, 1. 5 elevado a 0 va a ser todo esto que es 1 entre 1, 1, sí. Pues se cumple. X es entonces 1. Esta solución es válida para esta ecuación, para que se cumpla. Este es un caso inicial pues sencillito, ¿no? Que a la hora de aplicar lo que viene a ser las propiedades de los logaritmos, nos quede simplemente un logaritmo igual a un número. Pues aquí aplicamos la definición de logaritmo y lo resolvemos. Vamos a ver ahora cómo sería con otro caso que se nos complica un poco más. Aquí tenemos otra ecuación logarítmica también, porque como vemos tenemos una igualdad, algo igual a algo, tenemos una incógnita que es la x y tenemos logaritmos. Pero además nos vamos a fijar, a diferencia de la otra, aquí no tenemos un logaritmo igual a un número, tenemos logaritmos en todos los términos, en ambos miembros. Pues aquí lo que debemos conseguir es un logaritmo en un lado, en un miembro, y otro logaritmo en otro. La ambulancia. Por lo que iba diciendo. Lo que debemos conseguir es un logaritmo en un lado y otro logaritmo en el otro, de manera que luego podamos simplificar. ¿Cómo hacemos eso de conseguir un solo logaritmo? Pues a ver, aquí tengo una suma de logaritmos, pues lo mismo de antes. Aplico la propiedad de logaritmos, que tengo que recordar que si tengo una suma de dos logaritmos, lo puedo expresar como un logaritmo con la multiplicación de ambos argumentos. Pues ya he conseguido estos dos logaritmos, esta suma de dos logaritmos, expresarla en uno solo, como esa multiplicación, ¿veis? Y aquí vamos a intentar también que ese logaritmo no tenga nada multiplicando delante. ¿Y cómo lo consigo? Pues recordando esa propiedad que me dice que si hay un número multiplicando al logaritmo, lo puedo expresar como el exponente del radicando, o sea, perdón, del argumento. Es decir, logaritmo x más 1 elevado todo ello a 2.
Y como tengo logaritmo igual a logaritmo, esto se puede simplificar y me queda simplemente esto. Porque esto tiene que ser igual a esto, para que se cumpla que este logaritmo sea igual a este. Pero entonces ya me quedo solo con el argumento, ¿veis? Y ahora ya esto debo saber resolverlo sin problema. Vamos a operar el paréntesis, x por x cuadrado, x por más 3x. Y aquí tengo una identidad notable, un producto notable. Si alguno no lo ve, pues multiplica x más 1 por x más 1. Pero si alguno ve el producto notable y se acuerda de la fórmula, ¿cuál era la fórmula? Si es una suma al cuadrado era primer término al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y ahora el doble del primer término por el segundo, es decir, 2 por x por 1 sería 2x. Más el segundo término al cuadrado, 1 al cuadrado que es 1. Vale, resulta que si despejo las x cuadrados se me van a anular. Pues ya está. Hasta luego, Lucas. Ahora, las x vamos a despejarlas, vamos a dejar en el miembro que me quede positiva, porque me será mucho más fácil. En el miembro que me queda positiva es aquí, por lo tanto tendré que despejarla de aquí. Para ello restaré 2x y me queda 3x menos 2x, x. Y aquí 2x menos 2x, pues se me va. Y este más 1. Por lo tanto, me sale que x debe ser igual a 1 en esta ecuación. Y además, podemos sustituir la x por 1 y veremos que se cumple. Que todo esto de aquí es igual a todo esto de aquí. O sea que esta es una solución válida en esta ecuación. Se cumple. Si sustituyo la x por 1, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha. Aquí tenemos de nuevo una ecuación logarítmica. Vemos varios logaritmos, por lo tanto aquí tendremos que intentar que en cada miembro solo haya un logaritmo para luego poder simplificar. Lo que debemos hacer antes es, si hay uno de los términos que no tiene logaritmo, como en este caso este es más 2, no tiene logaritmo, hay que expresarlo como un logaritmo. Cuando un logaritmo aquí debajo no tiene un numerito, debéis saber ya que es un 10. Es 10, ¿verdad? Aquí hay un 10, aquí hay un 10. Pues hay que conseguir expresar logaritmo en base 10, este 2. Entonces yo tengo que pensar, ¿qué logaritmo en base 10 10, o sea, me va a dar 2, porque esto es lo que me da 2. Entonces tengo que saber, tengo que calcular cuál va a ser el número que va a ir aquí, el argumento que se llama. Entonces, aplicando la definición de logaritmo, 10 elevado a 2, ¿cuánto da? Es 100. ¿Ok? Entonces, ya voy a expresar este 2 como un logaritmo en base 10. Y me quedaría de esta manera. El 10, pues como no es necesario escribirlo, ya no lo escribo, ¿vale? Igual que en la raíz cuadrada, pues el 2 del número índice no se escribe. Pues aquí con los logaritmos pasa con el 10. Más logaritmo 100. Y ahora que tengo ya todos los términos expresados en logaritmos, ya puedo aplicar las propiedades para estos 3 logaritmos, expresarlos en uno solo. Voy a confirmar que todos son sumas. Todos son sumas, eso es. Vale, entonces aquí en este lado, bueno, en este lado ya puedo el 4 que está multiplicando pasarlo al exponente. Y ya tengo el logaritmo. Y aquí, si está, bueno, primero este 2 será el exponente. Y aquí, vamos a expresar estos dos primero. Si tengo esta suma, bueno, o directamente, es que creo que lo vais a ver. Si tengo suma de logaritmos, dijimos que la suma de logaritmos se podía convertir en la multiplicación, un logaritmo cuyo argumento sea la multiplicación de los argumentos. Pues como aquí tengo esta suma, pues será la multiplicación de x cuadrado por 4 por 100. De manera que me queda logaritmo de 4 por 100, 400, x cuadrado. He llegado a este punto en el cual, como tengo el logaritmo de esto y logaritmo igual al logaritmo de esto, pues ya está. Como esto tiene que ser igual a esto, pues igualo ya simplemente
los argumentos y ya tengo una ecuación de cuarto grado, pero la puedo simplificar. Primero voy a despejar. Si despejo, tengo x cuarta menos 400x cuadrado igual a 0. Y ahora aquí veo que tengo un factor común, ¿verdad? De factor común puedo extraer el x cuadrado y me queda x cuadrado. Si aquí extraigo x cuadrado me queda x cuadrado. Y si aquí extraigo el x cuadrado me queda 400 igual a 0. Entonces, cada uno de estos factores está igualado a 0. X cuadrado igual a 0, pues me saldrá x igual a 0. Y de aquí, x me va a salir más menos raíz de 400. Tengo que calcular entonces la raíz positiva de 400, que es más 20, y la raíz negativa, que es menos 20. Entonces, de aquí, de estas tres soluciones, tengo que comprobar cuáles de ellas sí hacen que esta igualdad se cumpla. El 0 primero no puede ser porque aquí debéis saber que no puede haber en el argumento un 0. Es contrario a la definición de logaritmo, es imposible. O sea, el 0 sé que no es. También sé que no puede haber un negativo. O sea, que este no vale. O sea, un negativo aquí, pues no puedo tener un menos 20. Y si sustituís por 20 aquí, pues veréis al hacerlo que efectivamente os va a dar, si no recuerdo mal, no lo voy a hacer ahora, pero podéis sustituirlo también para vosotros practicar las comprobaciones y veréis que el 20 sí que es solución, es la única solución que hace que esta igualdad se cumpla. ¿Veis aquí lo importante, verdad? De comprobar esas soluciones que nos dan. Y al principio aquí, cuando aparece un número, la clave es que lo expreséis en el logaritmo que toque, de la base que toque. En este caso la base era 10, pues como el 2 es resultado de qué logaritmo, del logaritmo 100. Pues lo tengo que expresar así. Entonces ya luego puedo aplicar las propiedades de los logaritmos para reducirlo a un solo logaritmo. Antes no. Pero es importante eso, si aparece un número por ahí suelto sin logaritmo y sin nada, hay que expresarlo en logaritmo. Como uno de vosotros me ha pedido, aquí vamos a hacer ahora una exponencial en la que haya el número e. Como veis aquí, el número e es un número decimal, 2, algo, que se expresa de esta manera, igual que está el número pi y lo expresamos con este símbolo, ¿verdad? Pues el número e de esta manera. ¿Qué hacer aquí? Bueno, primero, sabed que aquí vamos a intentar igualar una potencia a otra potencia. Es decir, que haya una, ya que solo hay dos potencias restándose, vamos a hacer que haya una potencia en cada lado, de manera que me quede esto. ¿Qué he hecho para ello? He despejado menos 2 elevado a 3 menos x. Y me queda esta igualdad. Entonces, ahora que tengo esto, veo claramente si puedo conseguir esa misma base. ¿Puedo hacerlo? No. Entonces vas a aplicar logaritmos. Pero aquí, cuando sea el número e, apliquemos el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano, recordad que igual que está el logaritmo en base 10 y se escribe de esta manera, no hace falta escribir el 10, el logaritmo que tenga en la base el número e se escribe logaritmo neperiano. Pues vas a aplicar logaritmo neperiano en ambos, ya veréis por qué. Cuando tengáis el número e. Ahora aplicamos la propiedad de logaritmos de que si tengo aquí en el argumento una potencia, el exponente pasa adelante multiplicando al logaritmo con esa base. Y aquí lo mismo, 3 menos x multiplicando a... Y ahora aquí vamos a aplicar la distributiva multiplicando. Nos quedará x logaritmo neperiano de e y aquí más, bueno, no, en realidad no vamos a aplicarla porque aquí se nos va. Aquí se nos va. Lo mismo de antes. Además aquí, veis, gracias a este exponente pasar aquí de delante multiplicando, tenemos aquí una cosa muy importante. Si acabo de decir que el logaritmo neperiano es el logaritmo que tiene en la base el número e, esto quiere decir que aquí habría una e, ¿vale? E elevado a algo me tiene que dar e.
¿Cuánto es entonces este logaritmo? ¿Cuánto vale? 1. Esto vale 1. Porque e elevado a 1 me da e. ¿Entendéis esto? Lo voy a poner aquí mejor. ¿A qué es igual este logaritmo? Si aquí en la base tengo el número e elevado a qué número me tiene que dar e elevado a 1 me da el número e. Por lo tanto, este logaritmo es 1. Entonces aquí tengo 1 multiplicando a todo esto, me queda simplemente x más 1 y aquí 3 menos x logaritmo neperiano de 2. Y ya lo tengo, ¿veis? Aquí he conseguido despejarlo de esa manera. Y ahora aquí sí que voy a hacer la distributiva. Voy a multiplicar 3 por logaritmo neperiano 2 menos x logaritmo neperiano 2. Y ahora aquí ya sí que puedo pasar a un lado las x. Este x vamos a despejarlo de manera que me queden aquí las x más x logaritmo neperiano de 2. Y aquí me queda 3 logaritmo neperiano 2 menos el 1. Aquí extraigo factor común porque tengo una suma, ¿veis? Si extraigo factor común, que es la x entre x, 1, cuidado aquí, me queda 1 más, si extraigo aquí la x, logaritmo neperiano 2 igual a 3 logaritmo neperiano 2 menos 1. Y ahora ya veis aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer. Vamos a despejar la x, ¿de qué manera? Dividiendo entre 1 más logaritmo neperiano 2. Entonces ya lo puedo dejar así. Ya se pasa dividiendo, ¿veis? Y esta sería la solución. Bastante intensa, ¿verdad? Si queréis averiguar el valor aproximado, pues calcularíais el logaritmo neperiano 2 en la calculadora, lo multiplicáis por 3, le restáis 1 en el numerador y en el denominador al logaritmo neperiano 2 le sumáis 1, dividís, hacéis esta división y os saldría el decimal aproximado, ¿vale? Y así sería cómo se resuelve esta exponencial en la cual nos ha aparecido un número e, pero no hay mayor problema si aplicamos logaritmo neperiano y a la hora de desarrollar la propiedad de los logaritmos veis que me queda logaritmo neperiano de e, que es 1. ¿Vale? Aquí ha sido la clave esto. Nos ha facilitado el resto. Bueno, como iba diciendo, vamos a hacer un ejemplo de cada para que veáis lo de las exponenciales que os vengo diciendo. Si yo, por ejemplo, puedo igualar 2 elevado a x y aquí tengo 2 elevado a 2x menos 1, como tengo la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Entonces esto sería tan fácil como esta exponencial resolverla simplemente igualando los exponentes, es decir, x igual a 2x menos 1 y de aquí resolveríais esta ecuación para sacar el valor de x. Sería así de sencilla, ¿vale? No lo voy a resolver porque estoy haciendo como un poco un resumen. Otro caso sería, imaginaos que lo que tenemos es esto. 2 elevado a x y aquí tenemos un 4 elevado a x menos 3. Entonces aquí no tengo mismas bases, pero me puedo fijar, me puedo dar cuenta que el 4 lo puedo expresar como potencia con base 2. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 elevado a 2x, perdón, 2 elevado a x, pero el 4 lo puedo expresar como 2 elevado a 2 y a su vez elevado a menos 3. Como tengo potencia de otra potencia, multiplico los exponentes y me queda entonces 2x, 2 elevado a x y aquí 2 elevado a este 2 multiplicando a x menos 3. Entonces ahora que tengo la misma base vuelvo a hacer lo de antes. Igualo exponentes y esta ecuación de primer grado la resolvería para calcular el valor de x. Hasta aquí bien. Otro ejemplo sería este caso. 4 elevado, lo hice en el directo del otro día. Espera, no, en azul lo voy a hacer. 4 elevado a x más 1 más 2x más 3 menos 320 igual a 0.
Entonces, las potencias que tienen en el exponente la x, tengo que ver si las puedo expresar en la misma base. Y efectivamente, como hemos dicho antes, este 4 lo puedo expresar como 2 elevado a 2. Y con esto haríamos un cambio de variable, etc. Aquí haría el cambio de variable. Y luego ya el cuarto caso es lo que acabamos de ver hoy. Por ejemplo, 3x igual a 2x, que aquí no hay manera de conseguir la misma base. Entonces, si no hay manera de conseguir la misma base, aplicamos logaritmos. Estos serían como las 4 herramientas que tenemos para afrontar la resolución de estas ecuaciones exponenciales. Pues nada, chicos, hasta aquí el directo de hoy. Si os ha gustado el directo, dadle a me gusta, compartidlo. Sabéis que va a estar disponible en el canal a partir de ahora. Y nada, suscribíos también al canal y podéis haceros miembros si queréis apoyarme y haceros miembros del team SusiProfe. Nada, un saludo, espero que vaya todo bien, mucho ánimo en el estudio, mucho ánimo con el arranque del segundo trimestre y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo. Adiós.